Bien, buenas noches con todos. Buenas noches, Rabino Daniel Nachman. Nuevamente le damos la bienvenida y por supuesto que le agradecemos por compartir una vez más con nosotros este shur titulado Ofrendando al Hijo y algo más. Esta es una enseñanza para nosotros, el algo más inquietante, impactante y hoy día pues la vamos a descubrir. Gracias, Rabino, nuevamente por su tiempo, por su esfuerzo, por estar de madrugada enseñándonos a nosotros los noágidas, por guiarnos con sabiduría en este camino de la Torá para poder entenderlo y tener esta conexión con el Creador. Que sus palabras nos iluminen, nos fortalezcan y nos llenen de compromiso para realmente ser transformados y así trascender con nuestras buenas acciones. Nuevamente, muchas gracias, Rabino, que Hashem lo bendiga como siempre, a usted, a toda su familia, con salud, con claridad, con sabiduría y por supuesto con alegría y con paciencia, inspirando a muchos. Gracias, Rabino, y lo escuchamos. Gracias, Delcy Montes, directora de la Comunidad Noágida de Perú Latinoamérica. Bueno, nuevamente a todos los miembros de la Comunidad Noágida de Perú, que son los anfitriones en este shiur. Y antes de iniciar, quiero dedicar este shiur, estas palabras de Torah, para que sean el más para la elevación del alma de Nima, tía Patricia Patriarca, que es una libra. Como bien nos decía Delcy, hoy tenemos un shiur que lleva por título Ofrendando al Hijo y algo más. Quería llamar la atención nada más de todos ustedes. Sé que ustedes necesitan que se les llame la atención para poder seguir estudiando en línea. Hoy vamos a hablar sobre, al igual que el shiur de ayer, vamos a hablar sobre un prat, un detalle, muy mínimo, pero cada cosita en la Torah, y es lo lindo de estudiar Torah, ¿no? Cada palabra, cada letra, cada detalle, hay un gran mensaje. Y este detalle está en la parashá de nuestra semana, parashá Vayera, y apareció. Al final de nuestra parashá se habla de la prueba, la prueba Nisayón, la prueba más fuerte, más difícil, que Hashem le hace a Abraham Avinu, el padre de Abraham. El Eterno probó la fidelidad de Abraham, la fe de Abraham Avinu en 10 oportunidades. Y es por ello que la letra Yud es la letra más pequeñita que hay en nuestro alfabeto, o abecedario hebreo, es la 10ª letra. Yud es uno de los nombres del seno. Y Rashi explica que esa Yud justamente está presente en el nombre de Yitzhak, el Yitzhak. Y Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, nos dice que esta Yud tiene el valor numérico de 10. Obviamente, la 10ª letra tiene un valor de 10. ¿Por qué? Porque representa justamente como, digamos, la nota a las 10 pruebas. No quiero decir con esto que Dios califica de 0 a 10. No, o sea, Abraham pasó 10 pruebas, merecía una Yud, la Yud de Hashem. Y eso pasó no a Abraham, le pasó a su descendencia, que yo creo que es lo más hermoso, lo más lindo. ¿Okay? Yo siempre le pido a Hashem que no tanto me bendiga a mí, ¿okay? Que hay muchas bendiciones, que pedirle que se las pase a mis hijos, ¿okay? O a mi descendencia, a mis nietos, que ellos, que todo lo que uno hace en aras del cielo, se lo puedan ganar también, en este caso, mi descendencia, mi simiente. Ya los castigos, los errores que yo tengo, eso sí, pasármelos a mí, no me lo pases a mis descendientes, no creo que es el deseo de todo padre. Y en esta parashá Vayera, ya al final, en el capítulo 22 del Sefer Bereshit, el libro de Génesis, ya en esta última parte llegamos a la 10ª prueba. La 10ª prueba es Akedat Ishak. Akedat significa atadura, ¿okay? Que es patah, o ket, dice la Torah. ¿Por qué? Porque se ata de manos y de pies. No es un sacrificio, como lo habíamos enseñado ayer,
que no sé por qué lo llaman el sacrificio si no hubo ningún momento un sacrificio con respecto a Isaac. Y esta Kedat Isaac es una prueba en ofrendar a su propio hijo. Y una cosa, ¿en qué consiste esta prueba? Una cosa es ofrendarse a sí mismo. Uno está dispuesto, uno está disponible para ofrendarse a sí mismo, pero el propio hijo, ese es definitivamente, eso es lo más fuerte que hay. Y más aún, tratándose de una prueba que, si uno se pone a analizar, al parecer no tenía ninguna utilidad. No hay utilidad alguna en esta prueba, en este Nisayón, porque si esto hubiera sido, no sé, en un lugar público, ¿okay? En una plaza, ¿okay? O en la misma montaña, pero con gente mirando, observando, espectadores, ¿no? Donde todo el mundo se iba a enterar de ese gran sacrificio que estaba haciendo Abán vino a sacrificar a su propio hijo. Bueno, uno podría pensar, bueno, ganamos algo. Yo hubiera pensado Abraham Avinu, ¿no? Ganamos algo, ¿no? Hay gente que está mirando, hay gente que está viendo que estoy haciendo un Kiddush Hashem, ¿no? Una simplificación del nombre de Hashem, porque la gente va a observar lo que hizo Abraham. Pero no fue así. No fue así porque todo este suceso pasó en el anonimato, pasó en lo incógnito. Como les digo, nadie estaba expectando este suceso. Solo estaba Abraham y su hijo Isaac. Nadie más. Nadie más. O sea, nadie en el monte o en la cima del monte, recordemos que habían dos, que eran los mayordomos, los pajes, como los mozos, que era Eliezer, el hijo de Abraham, y Ismael, su hijo. Ellos estaban al pie del monte. Pero en la misma montaña y aún en la cima no había ningún espectador para que digan, wow, miren lo que está haciendo Abraham, de acá vamos a aprender grandes cosas. No, era todo anonimato. Nadie sabía, nadie en el mundo sabía de este gran acontecimiento de la prueba que iba a pasar Abraham y Isaac, ¿no? Nadie se hubiera enterado de nada. Abraham Avinu incluso podría pensar todo tipo de pensamientos en ese momento, ¿no? ¿Qué sentido tenía esto? No, o sea, dame una explicación, exijo una explicación. Como trae Rabbi Abba menciona en el Midrash, en Bereshit Jabá, ¿no? Estos pensamientos que tenía Abraham Avinu durante y después de la prueba de la Kedat Ishaq. O sea, primero, a ver, explícame, quiero entender, sí. Okay. Disculpame, yo sé que soy, como una vez lo dijo, ¿no? En esta misma para allá incluso, ¿no? Yo soy polvo y ceniza, ¿okay? Pero explícame. Primero me decís que tendría una gran descendencia. Tú me prometiste, ¿no? Una gran descendencia, como la arena, como las estrellas del cielo, me sacaste, me miraste, me hiciste ver que si nadie lo podía contar, así iba a ser mi descendencia. Y yo te creí. Luego me diste a Isaac como hijo, yo te agradecí, lo circuncidé, como vos ordenaste, y ahora me decís que de él, de él vendría mi simiente, y yo te creí, y ahora me venís a decir, llévalo al monte, subilo y elevalo como ofrenda. Incluso cuando termina la tarea de Isaac, porque es detenido, ¿no? Ahora me decís, no, no me lo prendés. ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Sí, no te entiendo. En otras palabras, en esta prueba cortísima, vemos que Abraham Avinu, de una u otra manera, tendría que ir contra la misma palabra de Dios. Si vos me decís una cosa, yo hago otra, estoy yendo contra tu palabra, o sea, no te entiendo, dame. Pero justamente es gracias a esa fidelidad de Abraham Avinu, donde demostró esa entrega total a Hashem, ¿no? Ese es el sejut, ese es el mérito que está para protegernos a nosotros, en realidad los judíos, nosotros los judíos, hasta el día de hoy. Y es por eso que lo mencionamos tantas veces en Rosh Hashanah, en la cabeza del año, el año nuevo judío, en los servicios, de la Kedat Ishaq. Mencionamos uno y es más, es uno de los motivos incluso para tocar el shofar en aquel día. O sea, ¿para qué? Para recordar esos cuernos de ese carnero que Abraham trajo
en lugar de su hijo Isaac. Cada mañana en Shaharit, que es el rezo de la mañana, nosotros también, durante la oración, leemos esta parashá o esta parte de la parashá, que es la que da Isaac, la leemos para imbuir fortaleza al pueblo judío en su servicio antes de rezar con todo lo que está escrito en el libro. Abraham es el epítome, Abraham es la personificación, y lo sabemos, ¿no?, del Gesed, que es el Gesed de la bondad. Todo Abraham era amor. Era amor para con Hashem, era amor para con su esposa, era amor para con los forasteros, los huéspedes, era amor para con los gentiles, ¿no? Y ahora estás pidiendo al que personificas todo el Gesed llevar a cabo un acto tan, entre comillas, cruel como es el sacrificar o ofrendar a su propio hijo. O sea, le estás pidiendo al que personifica el Gesed de la bondad ir contra su propio hijo e ir contra su propio ser, porque él, nuevamente reitero, él es Gesed, él es bondad. Y de Abraham hemos heredado cada judío, ¿no?, hasta, ¿no?, esa disposición de entregar nuestras vidas por Dios. En hebreo se dice Mesigut Nefesh. Todo judío está dispuesto. ¿Y dónde le hemos heredado esa capacidad de tener fe en Hashem, a pesar de que todo es contradicción, a pesar de que esas cosas que son inentendibles, y todo el mundo se pregunta cómo es que el pueblo de Israel, un pueblo tan frágil, un pueblo tan pequeño, muchas veces tan insignificante, en medio de todas las naciones, de dónde el pueblo judío puede tener una fe inquebrantable. Y vemos cómo el pueblo judío, a lo largo de toda su historia, tuvieron esa fe. Y lo tenemos hasta el día de hoy. Inquebrantable, inalterable. Por ejemplo, lo que vivimos en la Inquisición española, la Santa Inquisición, que yo nunca logro entender qué de santo tenía, donde cientos de miles de judíos sefardíes, judíos de España y de Portugal también, cientos, no estamos hablando de unas cuantas familias, no, cientos de miles. Cientos de miles de judíos se lanzaron en barcazas al mar, sabiendo, o sea, escapando de la Inquisición, ¿no?, porque habían sido expulsados de España por los reyes católicos, sus nombres se han borrado, sabiendo de que corrían el peligro de ser atrapados, no sé, por piratas, y vendidos como esclavos o como esclavas, o hundidos, asesinados en el mismo mar, para luego despojarlos de todo lo que ellos, lo poco, en realidad, lo poco que pudieron sacar de valor, ¿no?, de la península ibérica, de España, ¿no? Pudieron haberlo perdido todo. Pero aún así, a pesar de todo eso, tras la expulsión de España en el año 1492, sin embargo, cientos de miles, no estamos hablando de grandes sabios, no eran sabios o eruditos de la Torá, personas elevados, ¿no?, de espiritualidad, no eran sabios sefardíes, uno que otro, estamos hablando no de personas de un alto nivel espiritual, no, hablamos de un pueblo, gente de a pie, sencillos. ¿Y de dónde vino esa fuerza? Esa fuerza que después de la Shoah o del Holocausto que hicieron los nazis, sus nombres sean borrados en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, de los que vivieron en los campos de concentración, de los que sobrevivieron a las cámaras de gas, cómo ese pueblo se levantó de vuelta, cuando todo el mundo pensaba que el judaísmo se había terminado, Hasbe Shalom, Dios no lo permite. Sin embargo, los judíos con la fe íntegra, seguimos adelante. ¿De dónde sacamos esta fuerza extraordinaria? Pues la respuesta es que le heredamos de Abraham Avinu, y de en especial, específico, de esta prueba. Tenemos una fuerza extraordinaria y sin embargo, a pesar de que es una prueba extraordinaria, hay algo más, ¿Cómo que algo más? ¿No? ¿Qué puede haber más que esto, que sacrificar a su propio hijo? Pues bien, en el relato de la que da Isaac, o la Kadúa de Isaac, hay algo que llama la atención. ¿Y qué es lo que nos llama la atención en realidad? Que cuando
Abraham y Isaac, ¿no? Llegaron al lugar que Hashem les había ordenado que vayan, que era el monte Moriah. Llegaron a la cima, estuvieron todas las cosas que tenían que subir. Abraham y Isaac no hicieron el altar con las piedras así alrededor, arreglaron los leños, los pedazos de madera que habían llevado. Abraham ató a su hijo, y cuando Abraham levantó su mano, ¿no?, con el cuchillo para degollar a su hijo, sucede algo interesante. ¿Qué es lo que sucedió? Lo vamos a leer. ¿Me ayudas, Delcy, por favor, con la primera imagen? Vamos a ver lo que está escrito en el Sefer Bereshit, el libro de Génesis, para Vayera, el capítulo 22, el verso 11. ¿Qué dice inmediatamente después de todo lo que hemos mencionado? Lo tenemos en pantalla, ¿se puede ver? Ok. Dice así la Torah. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם אברהם, ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידיך אל הנער, ואל תעש לא נאומת כי אתה ידעתי, ירא אלוקים אתה ולא, פסחת בנך את יחידך ממני. ¿Qué dice en español? Entonces un ángel de Hashem, un ángel del Eterno, lo llamó desde el Shamayim, desde los cielos, y le dijo 2 veces, Abraham, Abraham. Y él dijo, es decir, Abraham vino que dijo, Ineni, heme aquí. Y el ángel, ¿qué dijo el ángel? No extendas tu mano contra el joven, y no le hagas nada. Pues ahora sé que sos temeroso de Hashem, sos temeroso de Dios, y no me has rehusado a tu hijo, a tu único. ¿Qué pasa después de eso? Después de eso, en este texto, vemos que Abraham vino, ofrenda un carnero. La Torah dice que había un carnero que se había enredado con sus cuernos así en los arbustos. Abraham vino después, ofrenda ese carnero. Y vemos que más adelante, en el mismo capítulo, se le revela de vuelta un ángel. O sea, por segunda vez, y reitera ahí, ¿no? Por segunda vez. Y así enfatiza la Torah, una segunda vez. Entonces, tenemos aquí una nueva revelación. ¿Qué es lo que le dice el ángel? Esto está en la imagen número 2. ¿Me ayudas, por favor, Delcy? Se reproducir el libro de Génesis para Vayera, capítulo 22, los versos, o los putín 17 y 18. ¿Lo tenemos en pantalla? Okay. Dice la Torah, יברך אברכך, ואהבה אחרי צערך, כרוכבי השמיים, כחול אשר על שפת הים, וירש ערך את השער אויביו, ויברכו לצערך כל גויי הארץ היקף אשר שמעת וקולי. Dice la Torah, יברך אברכך, pues bendecirte, bendeciré. Un poco extraño, ¿no? Bendecirte, bendeciré. Bueno, después lo vamos a explicar. Por supuesto, lo dejamos para las preguntas al final del shiur. ¿Qué significa este bendecirte? Bendeciré. Y dice, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas, ¿no?, de Shammai, de los cielos. Y de Jacob, como la arena a la orilla, ¿no?, el Spatayán, a la orilla del mar. Y tu descendencia, Sarajá, tu descendencia, derrará las puertas de sus enemigos. Así que vamos a conquistarlos, ¿no?, las ciudades principales. Y en tu descendencia se bendecirán todos los pueblos de la tierra. ¿Cuál es la razón? Porque escuchaste Recolí, escuchaste mi voz. En esta segunda aparición hay una sustancial diferencia, ¿no? Nuevamente, en todo este episodio de la queda de Isaac hay 2 revelaciones. No sabemos si es el mismo ángel o son 2 ángeles, ¿okay? Dice Malach Hashem, el ángel de Hashem. Y hay una sustancial diferencia con respecto a la primera. Aquí, al menos en este verso que estamos leyendo, capítulo 22, 17 y 18, le agrega bendiciones. Hay una brajot.
que no le dijo antes, el ángel no le dijo antes en la primera aparición. Mientras que la primera vez cuando el ángel frena a Abraham Avinu de bajar el cuchillo para que no degolle a Isaac, le dice, no, sé que sos temeroso de Dios y no impediste a mí. Y terminó. Ese es todo el halago que le dice. ¿Okay? Sos temeroso de Hashem, te felicito, con la cabota, Abraham, pasaste la prueba. Pero no le dice nada más, ahí terminó. No le dio ninguna braja, no le dio ninguna bendición. Sin embargo, pero en la segunda vez que se le revela el ángel, le da no una braja, le da varias brajot. Y no cualquier brajot, son grandes brajot, grandes bendiciones. Pero en la segunda vez, recién, digamos que en la segunda vez, y no se las da cuando frena el cuchillo, nuevamente recalco esto, se la va a dar después de que ofrendó el carnero. O sea, él está a punto de ofrendar a su hijo, tiene en la mano, ¿ok? Le dicen, cola acabó de Abraham, de que sos persona temerosa, nada más. Pero cuando, después de que ofrendó el carnero, ¿no? Ahí vienen las bendiciones. Y la pregunta que hacen todos los mefarshim, todos los comentaristas de la Torá, es, ¿por qué no le dio la bendición en el momento que levantó la mano para degollar a su propio hijo? Ahí, en realidad, ahí, después de esa escena, de ese suceso, ahí es cuando debería haber dado una bendición, después de ese gran acto, de ese gran sacrificio. ¿O qué nos van a decir? O sea, que dar un carnero es más importante que sacrificar a tu propio hijo. Entonces podemos retirar la imagen. Gracias, Delphi. Ahora bien, si uno ha estado atento, ha estudiado bien las parashot, ¿no? Recién estamos en la Bereshit, ¿no? En la cuarta para allá. Si uno ha ido atento, va a notar lo siguiente. Antes de la prueba de la Kedat Ishaq, o sea, antes de esta 10ª prueba de la Kaduba de Ishaq, Dios ya había bendecido a Abraham con estas mismas bendiciones. ¿No? ¿Cuáles son estas bendiciones? ¿No? Pues bendecirte, bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, la orilla del mar, y zarajá tu descendencia, te hará las puertas o los portones de tus enemigos, y en tu descendencia se bendecirán todos los pueblos de la tierra porque escuchaste mi voz. Esto ya aparece. Estas bendiciones ya aparecieron incluso en la parashá anterior, parashá Lech-Lechá, y más amplio todavía. Y la pregunta es, ¿qué pasó acá? O sea, Abraham se jugó la vida. Abraham jugó la vida de su propio hijo y le está diciendo lo mismo que antes. Hay un texto, hay un pasú que es clave, que en realidad no es todo el texto, son solo 2 palabras que van a cambiar todo el sentido. Y esa es la imagen número 3. ¿Me ayudas, Delphi? Sefer Bereshit para allá, o libro de Génesis para allá, va a llegar, Génesis 22, el verso 16. El verso anterior, antes de las bendiciones. Lo tenemos en pantalla. Muy bien, gracias. Dice así. Vayome, Vinishvati. Esas son las 2 palabras. Vinishvati. Neum Hashem. Yan asher asita et הדבר הזה, ולא חסכת ממך el יפדך. Y dijo, Vinishvati, ¿qué significa Vinishvati? He jurado. Yo juro, por mí he jurado, dijo Hashem, que porque hiciste esto y no rehusaste a tu hijo, a tu único, y no, bendeciré, y tienen todas las bendiciones que le dieron. Te juro que te voy a dar las bendiciones. Hasta ese momento, Hashem dio bendiciones a Abraham, pero sin un juramento. No revisen para estarles lejos. En ningún momento Hashem dice, vi mishvati, lo juro. El juramento en realidad vino después de la Kedat. ¿Qué diferencia hay si hay un juramento o no hay un juramento?
Jamín, nuestros sabios explican, los de mitad memoria nos dicen, cuando hay una braja, cuando hay una bendición, y lo vemos varias veces, incluso en el Tanaj, en el Talmud, en los Midrashim, hay una braja, ¿no? Puede la acción de la persona generar la pérdida de la braja, puede perder la bendición, porque hizo, no sé, algún pecado, algún jet, algún error, algún pella, alguna transgresión, sea lo que puede, es posible perder la bendición. Por más linda que sea, por más numerosas que sean, por la acción del hombre mismo, por sus pecados, por sus transgresiones, puede perder esa braja. Y ya ha pasado, está registrado. Pero cuando la bendición es como un juramento, y el que jura es Hashem, esa es una bendición que sí o sí se va a cumplir. Un juramento implica a que esto, no, o sea, el juramento implica que esto no tiene condición. Hashem en ese momento se transforma en un ser incondicional. Es una braja incondicional. Que por más lo que hagas, Hashem lo va a cumplir. Lo merezcas o no lo merezcas, vos o tus descendientes, Hashem lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque él juró. Él dijo, Vini Shvati, yo estoy jurando. El ofrendar al hijo, generó que todas las bendiciones previas que Abraham había recibido para dejarle reflejada, estas grandes bendiciones, y no solo para él, o sea, también para que todas sus simientes se conviertan en bendiciones incondicionales. Pero la fuerza del juramento, en realidad atentamente, no vino automáticamente con la quedad, no vino con la atadura. Ya hemos visto, vino el ángel y le detuvo la mano. Ahora bien, podríamos pensar, bueno, si lo dejó con vida a Isaac, el hijo de Abraham, eso es una gran bendición. Y nadie lo va a negar, ¿no? Es una gran bendición que tu hijo siga viviendo. Cuando vos, en realidad esto estaba en la mente de Abraham, casi en ningún momento le dijo que lo matara, simplemente le dijo que lo ascendiera, cuando lo vimos en el shiur de ayer. La quedad no generó el juramento. ¿Cuándo vino el juramento? ¿Con ofrendar al hijo? ¿No? Vino después de un algo más. ¿Cuál es ese algo más? ¿Qué fue ese algo más que hizo Abraham? Que ayer no lo había pedido. Ayer había dicho, subí con Isaac, tu hijo, tu único hijo, al que amás, etc. Y ellos subieron, llegaron al lugar que Dios les iba a mostrar que fueran, ellos fueron al lugar, la gente tenía una prueba, y Abraham pasó la prueba, eso era todo. Después tenían que haberse bajado, ¿ok? Otra vez hacer las maletas, bajar y regresar. No recuerdo si en ese momento estaban viviendo en Beersheba o estaban viviendo en Hebrón. Alguno de esos dos lugares tuvieron que haber regresado. Pero no fue así. Abraham hizo algo más. Que en ningún momento, si ustedes revisan todo el texto para allá llegado o para allá les dejar, nunca van a encontrar que Dios le pide algo. Y ese es algo, ese algo más, ese pequeñito algo más que generó o desencadenó todos estos tipos de bendiciones, incluido con juramento. ¿Cuál fue? Abraham fue más allá de la prueba y vio algo más, que dio un carnero, un simple carnerito. Y retrocedemos nosotros dos parashot, estamos hablando, ¿no? Que Abraham da una ofrenda, da un corbán, da un carnero que Dios le había pedido. Nació de él y se lo voy a dar en, como dice la Torah, no, tájate, no, en lugar de mi hijo. Y ahí mereció todas esas bendiciones con ese algo más. Si nosotros retrocedemos dos parashot más, Parashat Noach, que hemos leído hace 2 semanas, y en Parashat Noach vemos que nuevamente Hashem da una orden, así como le dio la orden a Abraham, ¿no? Subí a tu hijo y él hizo, cumplió la prueba. En Parashat Noach vemos que Hashem nuevamente, Hashem envía un diluvio, pero antes del diluvio Hashem también como que pone una prueba para Noach, le dice construir un arca. Quiero que tuvieses un arca. Y él fue fiel
lo hizo con las medidas, con las especificaciones, todo lo que Hashem había ordenado, lo hizo al pie de la letra Noah. ¿Okay? Él preparó el arca, construyó el arca, se salvó él y su familia, ¿no? De aquel diluvio, salieron de la Teba, y Hashem, inmediatamente cuando salen de la Teba, cuando salen del arca, Hashem los bendice, para que se multipliquen y pululen en toda la tierra, y una bendición no solo a él, a sus hijos, e incluso a todos los animales los bendice. Sin embargo, después vino un juramento de Hashem, vino un juramento de Dios. El juramento es que él juró de que no va a traer nunca más un diluvio, nunca más va a haber un Mabul. ¿Cuándo vino ese juramento? Y recalco que no fue inmediatamente después de que Noah salió del arca. El juramento vino cuando Noah trajo también algo más. Y esto lo vemos en Parashá, no en Parashá, en el libro de Yeshayahu, en el capítulo 54:9, que es parte de la Haftará de Noah, de la Parashá Noah. Ahí dice, no, que Hashem juró, en los tiempos de Noah. Yo juré, dice Hashem. ¿Cuál fue ese algo más? Las ofrendas. Hashem no le pidió ahora, bueno, ya saliste, bueno, agarra a los animales, demás, los animales puros, y hacemos una ofrenda. Un agradecimiento, no. Noah salió con su familia, los bendijo, y cuando él ofrendó a estos animales puros, como menciona para Noah, es ahí cuando Hashem juró que no iba a destruir más este mundo y puso un arco, ¿no? Con los 7 colores, hizo el pacto con los hijos de Noah. Esto nos quiere enseñar, por lo tanto, tanto para judíos, tanto para Noágida, que haya una fuerza especial, una fuerza poderosa en ese algo más. O sea, hay una fuerza poderosa en la ofrenda, porque recalco, Hashem, cuando era una prueba, Hashem quería probar, en este caso a Abraham, también a Isaac. Y sabemos que la recompensa de pasar una prueba es justamente haber aprobado la prueba. ¿Cierto? O sea, a nadie, como se estudia en la universidad o en la yeshiva o en algún instituto, después de una prueba y está, no sé, acá en Israel se califica del 1 al 100, ¿no? Es una nota aprobatoria, 99, 100, wow. En otros países como Perú, por ejemplo, es 20, en Chile 7, en otros países el 10, en otros países en letras, ¿no? A, B, C, para que los alumnos no se sientan mal con esta generación de cristal, ¿no? A, B, C, A más, A, D más. Pero el premio es ese, o sea, el ver que estoy aprobado. Ese es el mejor premio. A nadie le dicen, bueno, sacaste una 100 puntas, un puntaje de 100 sobre 100, y aparte te voy a dar $1000 por haber aprobado el examen. A nadie. ¿Cierto? O sea, el profesor te va a dar, no sé, un set de lapiceros y colores, plumones, o un set de libros, ¿no? Por haber aprobado ese examen de matemática, de historia, de lo que estés estudiando. Aprobaste la prueba y sentiste contento de que aprobaste la prueba. Pero Abraham, también Noah, fueron más allá. Y ya no estaban contentos. Bueno, ya, en mi visión, yo quiero dar algo más. Y ese algo más fue, en este caso, para Abraham un carnero. En el caso de Noah, fueron varios animales en realidad, porque había llevado, es una de las razones por la cual llevó 7 parejas de cada animal puro, de cada animal taó, puro, limpio, porque sabía que tenía que hacer, él sabía desde ya que tenía que hacer un sacrificio. Y Abraham también sabía. Él dijo, no, ya, cuando le pregunta Isaac, no, padre, ya tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿dónde está el carnero? Bueno, ya Dios proveerá. Es precisamente allí, es cuando uno hace ese algo más, ese trabajo que Hashem no te mandó. O sea, está por un lado la prueba, está por un lado la mitzvah, pero uno siempre tiene que ir un poco más, no extraordinariamente, mucho más. Abraham no pidió, no se consiguió 10.000 carneros, ¿no? de agradecimiento por haber salvado a su hijo, ¿no? Yo en su caso hubiera conseguido, hubiera matado todos los carneros y vacas del país, porque salvó a uno de mis hijos.
un carnero. Y eso nos enseña que nosotros tenemos que ir más allá. No mucho, un poco, algo más. Si vos te propusiste dar, no sé, estudiar una hora de Torah sentado, o media hora sentado allí, estudiando la parashá de la semana, o algún libro de un gran jajam, de un sabio, bueno, no voy a leer 30 minutos, voy a leer 31, 31 minutos, como dice en Colombia, ¿no? 31 minuticos. O me propuse a leer hoy o a rezar 20 minutos. Pero no, yo voy a dar algo más. Voy a traer mi carnero. Mi carnero va a ser 22 minutos de tefila. 22. No 5 horas más y 10 horas más o las 24 horas, no. De los 20, 22. Y si iba a rezar 5 teilín el día de hoy, voy a leer 5 teilín y un versículo más del siguiente salmo que me toca. Algo más, un poco más. O si propuse mi corazón dar, no sé, bueno, esto va para Perú, ¿ok? 40 soles o 50 soles de Zetacá, voy a dar algo más. Voy a dar 51 soles. O 51 soles con 50 céntimos. Algo más. Si esto desencadena, ¿no? Bendiciones con Binish Bati, eso genera bendiciones con un gran juramento. Y ojo, a lo mejor esas bendiciones no te van a llegar a vos. Muchas de esas bendiciones, como le pasó a Abraham no vio ninguna de esas bendiciones. Pero gracias a ese mérito, hoy en día, los judíos de hoy, ¿no? Somos herederos, ¿no? De todas esas bendiciones, de ese juramento. ¿Por qué? Porque simplemente, tanto Abraham, tanto como Noah, dieron algo más. ¿Okay? Bendiciones para todos. Rabino, muchísimas gracias por esta enseñanza, por este shiur. Bastante nuevo para mí, sobre todo en la parte de lo que dicen los sabios, que una persona podría perder su bendición por transgresiones, pecados, etcétera, pero cuando la bendición es con un juramento de parte de Hashem, se vuelve incondicional, sin importar lo que haga esta persona o su descendencia. Gracias, Rabino. Muy, muy fuerte para mí esta Bueno, nueva... antes de, perdón que te corte, No, está bien, está bien. antes de iniciar las preguntas, bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que dan este algo más. Las personas que se conectan, sé que tienen muchas cosas que hacer, muchos tienen, eh, recién llegan del laburo, del trabajo, ¿no? De la chamba. Tienen que a lo mejor jugar con sus hijos o estar con la esposa o arreglar algunas cosas que están pendientes, trabajo mismo de la oficina, pero que están aquí. ¿No? Ese es un algo más. ¿No? También de la misma manera agradezco a aquellos que sostienen, ¿no? Con su ser acá, con su algo más, ¿no? El que permite que Pinceladas de Torah pueda hacer todo este tipo de actividades durante la semana. Y eso es algo que yo he aprendido también, y eso es algo que siempre lo hemos llevado a cabo en Pinceladas de Torah, siempre dar algo más. Okay, antes dábamos simplemente, cuando recién iniciamos, unos shiurim por audio, una vez a la semana, una que otra actividad bonita, ¿no? Para inculcarles o animarlos que sigan estudiando Torah. Luego viene ya el trabajo con comunidades, en específico con 4 que tenemos, y siempre dar algo más, ¿no? Ya habrá videoconferencias, encuentros, congresos, y más actividades, ¿no? Hacemos, a mí no me, digamos, o sea, yo puedo dar el shiur y terminar, ok, Baruch Hashem, gracias por escucharme, ok, nos vemos en la próxima clase, la próxima semana, qué sé yo. Pero siempre uno tiene que dar algo más, vamos a hacer una ronda de preguntas. Y a veces llegamos a la ronda de preguntas, y yo les aseguro, muy pocos son los rabinos, y no quiero respetar mi niños.
que después de su shiurim dan una ronda de preguntas. Y a esta hora todavía. Siempre algo más. Incluso cuando ya terminan la ronda y cuando ya veo que ya el reloj ha avanzado bastante, y aún quedan ahí algunas preguntas pendientes, alguien quiere preguntar, bueno, algo más, unas preguntas más. Durante la semana, y eso más con los grupos, quizás no a todos los envío porque ya es trabajo de enviar, pero por ejemplo los que están en los grupos de WhatsApp de cada una de las comunidades, los días jueves les damos pinceladas musicales. Una cancioncita tan sencilla, ¿no? Con letra en hebreo, con la fonética, con la traducción en español, ¿no? Que siempre es con el mismo objetivo, ¿no? De seguir estudiando a través de la música. Siempre se dar ese algo más. ¿Sí? Ese es, digamos, el carnero que da cada semana de la Torah para que pueda ser bendición a todos ustedes.